Abren el club deportivo de Diogo Jota y descubren algo extraño. Esa fue la noticia que sacudió a miles de seguidores en todo el mundo. El lugar donde Diogo entrenaba, sonreía, soñaba y se refugiaba, hoy se convirtió en el escenario de un hallazgo inesperado. Pero, ¿qué fue lo que encontraron exactamente? ¿Por qué ese sitio, que parecía cerrado, reservado y silencioso, fue abierto tras su trágica muerte? ¿Qué llevó a las autoridades a entrar allí, a buscar, a remover recuerdos y secretos? Diogo Jota, junto a su hermano, perdió la vida de manera trágica, calcinado dentro de un vehículo en una autopista que nunca olvidaremos. Una muerte que sigue estremeciendo por su crueldad, por su injusticia, por lo repentino. Y mientras el mundo lloraba, mientras su familia aún no encontraba consuelo, algo más se estaba moviendo tras las sombras. El club deportivo que él mismo ayudó a levantar. Su espacio íntimo fue abierto por el equipo legal a pedido de su esposa y de las autoridades. Una inspección de rutina, dijeron. Pero lo que encontraron fue todo menos rutina. Una puerta trasera mal cerrada. Un gimnasio en penumbra. Fotografías que no estaban registradas. Una caja con recuerdos personales. Una inscripción escrita a mano. Y sobre todo, una energía en el ambiente que no podía explicarse con palabras. ¿Era solo nostalgia lo que se sentía ahí dentro? ¿O era como si Diogo hubiera querido dejar un mensaje? ¿Un mensaje para su familia? ¿Para sus hijos? ¿Para el mundo? Este video no solo te contará lo que encontraron, sino lo que pocos se atreven a decir, que a veces, los lugares guardan más que objetos, guardan verdades. Y hoy, en Secretos de Historia, vamos a abrir ese espacio contigo. Quédate hasta el final. Te prometemos una historia que no olvidarás. Todo comenzó en silencio. La madrugada estaba cerrada y la bruma cubría las calles cercanas al club deportivo, donde Diogo Jota entrenó por última vez. Nadie esperaba que días después, de su trágica muerte junto a su hermano, aquel lugar sería el centro de una nueva conmoción. Fue el vigilante nocturno quien notó algo fuera de lugar. A las 3:42 de la mañana, según los registros, las luces del vestuario principal se encendieron solas. Pensó que se trataba de un fallo eléctrico. Pero cuando fue a verificar, encontró la puerta principal apenas entornada, como si alguien hubiese entrado sin forzarla. De inmediato, llamó al director del club, quien aún conmovido por la tragedia, autorizó una revisión completa del lugar. Cuando finalmente entraron a la sede principal del club, el ambiente era denso. Las paredes aún conservaban la fotografía más reciente, de Diogo con su equipo, colgada junto a la de su hermano. Todo parecía intacto, hasta que encontraron la puerta del viejo depósito entreabierta. Esa sala había sido cerrada hacía años y solo Diogo tenía acceso libre, pues allí guardaba sus pertenencias personales desde que era juvenil. Lo que descubrieron adentro dejó sin aliento a todos. Entre balones de fútbol, camisetas firmadas y trofeos antiguos, había una caja metálica de seguridad empotrada en la pared. El personal del club jura que esa caja no estaba allí antes. No había registros, ni planos que indicaran su existencia. Fue abierta por el personal forense autorizado, en presencia de directivos del club y autoridades. Dentro de la caja, había algo verdaderamente extraño. Un pequeño cuaderno con iniciales grabadas a mano, DJ, en la tapa. No era un diario cualquiera. Estaba lleno de anotaciones, números, referencias y nombres que nadie reconocía. Pero lo que más inquietó a todos fue la última página, un mensaje escrito con tinta roja que decía: si algo me pasa, busquen aquí. Esto no fue un accidente. Ese mensaje bastó para detener a todos en la sala. ¿A qué se refería Diogo? ¿Qué sabía? ¿Por qué dejó ese mensaje oculto? Además del cuaderno, encontraron una memoria USB envuelta en papel aluminio. Los expertos forenses analizaron su contenido. Lo que contenía era más extraño aún. Audios, grabaciones de entrenamientos, conversaciones de WhatsApp descargadas, y capturas de pantalla con amenazas anónimas que Diogo había recibido meses antes de su muerte. Hasta ese momento, nadie, ni siquiera su familia, sabía que él estaba recibiendo mensajes intimidantes. El hallazgo cambió el rumbo de la investigación. La muerte trágica de Diogo y su hermano, inicialmente atribuida a un accidente vehicular en la autopista, comenzaba a mostrar una cara más oscura. ¿Fue solo un accidente, o había algo más detrás? La noticia se filtró a los medios en pocas horas, y aunque el club intentó manejar el tema con discreción, el impacto fue inevitable.
La familia de Diogo fue informada del hallazgo. Su esposa, Ruth, colapsó al enterarse del mensaje final. Él me lo dijo, tenía miedo de algo, pero no quiso hablarme más, confesó en medio de lágrimas. La policía inició una nueva línea de investigación, enfocada ahora en el contenido del cuaderno y las amenazas digitales. Todo fue catalogado y resguardado como prueba. La caja fue retirada del lugar con protección especial. Ningún miembro del club volvió a entrar al depósito desde entonces. Pero lo más escalofriante fue la reacción del director del club, un hombre que conocía a Diogo desde niño. Cuando leyó el mensaje en la última página del cuaderno, solo pudo decir, él lo sabía, y nadie le creyó. Ese día, las instalaciones deportivas pasaron de ser un símbolo de éxito y superación, a convertirse en el epicentro de un misterio que sigue sin resolverse. Lo que parecía ser un simple depósito olvidado, escondía los últimos pensamientos y temores de una estrella que se fue demasiado pronto. El club, a puertas cerradas, suspendió sus actividades por tiempo indefinido. Los jugadores guardaron un minuto de silencio esa misma tarde. Y el público, conmocionado, no dejó de preguntarse, ¿qué sabía Diogo Jota antes de morir? ¿Y por qué lo ocultó? Lo que quedó claro tras esa madrugada fue una sola cosa. El club no solo guardaba los recuerdos de un gran futbolista, sino también secretos que podrían cambiarlo todo. Mientras el club deportivo seguía en conmoción por el hallazgo de la caja metálica escondida en el depósito, las autoridades decidieron continuar con una inspección minuciosa. No solo por protocolo, sino porque algo en el ambiente comenzaba a inquietar a todos. Varios miembros del personal declararon haber escuchado ruidos extraños durante las noches anteriores. Voces apagadas, pasos sin explicación, y luces que se encendían solas. Aunque nadie lo quería admitir, el club había cambiado. Ya no era solo un lugar de entrenamientos, era un escenario de algo que aún no podían entender. Durante la segunda inspección, un detective notó una puerta sellada con cadenas oxidadas en la parte posterior del complejo. Era una vieja habitación que, según los planos, había sido usada décadas. ¿Estás seguro que aquí no entra nadie desde su muerte?, preguntó el inspector Carlos Rivas, mientras se quitaba el polvo de los guantes. Completamente, señor. Este salón fue sellado desde que ocurrió la tragedia. Nadie tiene acceso, nadie, excepto él, respondió uno de los encargados del club, con un nudo en la garganta. La puerta del salón de trofeos se abrió lentamente. Un rechinido heló la espalda de todos los presentes. La luz del sol que se filtraba por una rendija dejó al descubierto lo que parecía una escena detenida en el tiempo. Las vitrinas estaban intactas, los trofeos de oro y plata seguían alineados con orgullo. Fotografías de Diogo Jota levantando copas, sonriendo junto a su hermano, con niños del club, todo lucía normal. Pero fue entonces cuando lo vieron. ¿Qué es eso?, murmuró uno de los técnicos. En una esquina, entre dos trofeos menores, había una pequeña caja metálica cerrada con candado. No estaba registrada en el inventario del club. No estaba ahí antes. Esto no estaba antes de que, susurró uno de los directores deportivos. Lo sé porque yo mismo hice la última limpieza, semanas antes antes de que Diogo muriera. El candado fue retirado con cuidado. Dentro de la caja, había algo que nadie esperaba. Varias cartas escritas a mano, con la caligrafía inconfundible de Diogo Jota. Una especie de diario, dijo una periodista que acompañaba a la delegación con permiso de prensa limitada. Pero no era un diario cualquiera. Eran mensajes de aliento para jóvenes del club. Reflexiones íntimas sobre su carrera, sobre los errores que cometió en el pasado y cómo deseaba dejar algo más que fama. Uno de los papeles más conmovedores decía: si algún día me voy antes de tiempo, quiero que me recuerden no por mis goles, sino por las veces que volví a levantarme. Quiero que este club siga siendo un hogar, no un negocio. Y si mi historia puede inspirar a uno solo, entonces valió la pena todo el sacrificio. Las lágrimas no tardaron en aparecer. ¿Por qué guardó esto aquí y no se lo dio a nadie?, preguntó una entrenadora juvenil, con la voz quebrada. Quizás pensó que algún día alguien lo encontraría, como una cápsula del tiempo, respondió el jefe de seguridad. Pero también había una hoja más. Un croquis, un mapa pequeño de otra zona del club que no estaba en uso, una antigua sala de reuniones del segundo piso, clausurada desde hacía años por reparaciones inconclusas.
¿Por qué Diogo tenía marcado ese lugar? Esto Se está volviendo cada vez más extraño, murmuró uno de los investigadores. ¿Y si hay más cosas escondidas? Los presentes se miraron entre sí. Sabían que este descubrimiento no era el final. Era apenas una nueva puerta que se abría. El pasado de Diogo J. aún tenía cosas que decir. Y quizá, respuestas que nadie esperaba. Vamos a revisar esa sala ahora, ordenó el inspector, con firmeza. Hoy no nos vamos sin entender qué dejó atrás Diogo J. y así, lo que parecía solo un club deportivo, comenzaba a convertirse en el centro de una historia mucho más profunda. Porque cuando alguien como Diogo deja huellas, no son solo deportivas, son humanas. aquí es, dijo el inspector Carlos Rivas, señalando la puerta semioculta por un cartel antiguo que decía, prohibido el paso, reparación estructural. Esa sala no se usa desde hace años. Nadie entra ahí, ni siquiera el personal de limpieza, respondió uno de los directores del club. La cerradura estaba oxidada, pero aún firme. Tuvieron que forzarla con una palanca. Al abrir la puerta, una corriente de aire frío salió disparada, mezclada con polvo y recuerdos. Nadie imaginaba lo que había detrás. El lugar estaba casi intacto, como si el tiempo se hubiese congelado. Una mesa de reuniones, varias sillas mal apiladas, una pizarra con dibujos tácticos de partidos antiguos. Y en una esquina, una mochila negra apoyada contra la pared. ¿Esa mochila es de Diogo?, preguntó uno de los técnicos. Sí, es de él. La llevaba siempre, dijo uno de los juveniles del club, al borde del llanto. Abrieron la mochila con cuidado. Dentro había documentos, una agenda cerrada y una camiseta firmada con una dedicatoria que decía, para el futuro campeón, nunca olvides que la pasión es más fuerte que el miedo. Pero lo que más llamó la atención fue un dispositivo USB guardado en un compartimento oculto. El técnico de informática del club lo conectó a su laptop en silencio. En la pantalla aparecieron varias carpetas, una de ellas con el nombre, personal, no abrir. ¿Quieres que lo abramos?, preguntó el técnico al inspector. Carlos asintió sin decir palabra. Dentro había videos cortos grabados por Diogo, sin edición, sin maquillaje. Diogo hablando a la cámara, solo, en esa misma sala. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. No sé si fue mi decisión seguir con este club, pero estoy seguro que vale la pena luchar por lo que se ama. A veces uno se siente solo, incluso rodeado de aplausos, decía en uno de los videos. Hubo silencio. Esto cambia la imagen que teníamos de él, murmuró una periodista. No lo conocíamos tanto como creíamos, agregó un jugador juvenil. La grabación seguía con confesiones sobre el estrés, la presión de la fama, y su temor constante de decepcionar a los suyos. Pero también se notaba el amor profundo que sentía por su esposa, Ruth, y sus hijos. En otro fragmento, decía, lo único que pido, si algo me pasa, es que mis hijos sepan que su padre no fue un héroe, pero sí alguien que los amó más que a nada. En ese momento, muchos bajaron la cabeza. Nadie pudo evitar conmoverse. Ese día, todos entendieron que el club no era solo un lugar deportivo. Era un testimonio vivo del alma de Diogo J. Y aún quedaba una última parte por descubrir. Nos falta un lugar más, dijo el inspector. El gimnasio viejo, donde Diogo solía entrenar solo. Vamos, respondió el director. Tal vez ahí esté la última pieza. ¿Aquí solía venir solo?, preguntó el inspector, mientras observaba el gimnasio antiguo, con las luces apagadas y el eco de pasos retumbando en las paredes. Sí, respondió uno de los entrenadores. Diogo amaba entrenar solo aquí. Decía que era su momento de desconexión. El lugar estaba polvoriento, con algunas máquinas oxidadas, pesas esparcidas y una banca de ejercicios frente a un espejo agrietado. A un lado, había una pequeña caja de madera cerrada con una cinta negra. Esto no estaba antes, dijo el entrenador, sorprendido. La caja fue abierta con delicadeza. Dentro, una camiseta blanca con manchas de sudor seco, una cinta adhesiva con el nombre de sus hijos escritos a mano, y una hoja doblada con una nota breve. Este lugar fue mi refugio. Aquí entendí que el éxito no era levantar trofeos, sino volver a casa y que te abracen. Si estás leyendo esto, protégelos. No de la fama, sino del olvido. Silencio. El inspector leyó la carta en voz baja, y por un momento, nadie dijo nada. Nunca se trató solo de fútbol, susurró uno de los asistentes. En una repisa,
También encontraron un pequeño álbum con fotos nunca vistas. Diogo con su esposa Ruth y los niños, momentos cotidianos que nadie había publicado, que nunca fueron parte de las redes, pero que mostraban su verdadero mundo. Sin poses, sin filtros. Estas imágenes son más valiosas que cualquier medalla, dijo un jugador juvenil entre lágrimas. Lo extraño fue que, en una de las paredes, junto a la banca de pesas, había una marca reciente, como si algo se hubiera quemado ligeramente. El técnico de electricidad del club lo notó. Aquí hubo un cortocircuito hace poco, dijo, pero no fue reportado. ¿Será coincidencia? La duda quedó flotando en el aire, pero lo cierto era que el gimnasio guardaba las últimas huellas de Diogo. Allí no solo se entrenaba, también pensaba, también lloraba, también amaba. Era su escondite, su mundo. Y así, entre polvo, sudor y recuerdos, los que lo conocieron y lo admiraron entendieron algo más grande. El legado de Diogo Jota no eran sus goles, ni su fama, ni sus títulos. Era su humanidad, su esfuerzo diario por ser un buen hijo, esposo, padre y compañero. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en esta historia que nos recuerda que detrás de cada ídolo hay un ser humano, con miedos, sueños y amor profundo por los suyos. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Secretos de Historia, a compartir este video, darle like y dejar tu comentario con respeto, en memoria de las personas que hoy recordamos.